Muy buenas noches, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar un miércoles más aquí en el Toro por los Cuernos. En este toro de hoy, bueno, es un toro muy especial. Muy especial porque el invitado de esta noche yo creo que también ha cogido el toro por los cuernos. El grupo al que representa ha cogido el toro por los cuernos. Y bueno, yo creo que vamos a estar todos en nuestra salsa, en nuestro toro por los cuernos de los miércoles. El invitado de esta noche es don Miguel Ángel Gutiérrez. Es el secretario general del grupo parlamentario de Ciudadanos en el Congreso. Miguel, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por estar aquí. No, a vosotros. Tú sabes que estás en Ferrol, y tú sabes que Ferrol es la ciudad más española de Galicia. O sea, bueno, ya es difícil porque yo creo que en Galicia todas las ciudades son muy españolas. Son muy españolas, pero Ferrol tenemos un plus. Sí. Hombre, somos, mira, el hogar de la Armada, nada más y nada menos. Somos la cuna de los grandes astilleros españoles. Así es. Y somos el puerto por encima de todos los puertos. Porque cuando aquí, en el siglo de las luces, en el 18, que podíamos copiar algo de ellos, ¿verdad? Dijeron, oye, en Ferrol es en donde quiere el rey. Entonces Felipe V, que hagamos los grandes astilleros la maravilla que fue España en aquel entonces, se pensó en Ferrol, no por casualidad. No, seguro que no. Seguro que Bienvenido a Ferrol. Muchísimas gracias. Miguel, al grano, que tenemos muy poquito tiempo. Mira, en este momento tenemos muchos frentes abiertos. El primero, Cataluña, luego España. Cataluña. Ciudadanos nace en Cataluña hace 11 años. Así es. Por una necesidad absolutamente perentoria. ¿Por qué nace Ciudadanos? Y en este momento os dais cuenta de que erais absolutamente necesarios. Bueno, Ciudadanos nació efectivamente hace 11 años en Cataluña. Nació como una plataforma civil, como una respuesta civil ante algo que hace 11 años nosotros y esa plataforma civil ya detectaba, ¿no?, que iba a pasar, que era precisamente el auge del independentismo, no del nacionalismo como a veces se dice, no del independentismo, porque el nacionalismo al final es independentista siempre. No existe el nacionalismo moderado, eso es falso. El objetivo final del nacionalismo siempre es el independentismo, ¿no? Y Ciudadanos nació hace 11 años como respuesta de esa sociedad civil que veía cómo la calidad democrática de la propia sociedad se iba degradando, cómo se procuraba ya desde hace 11 años pues ese adoctrinamiento que intentaba al final inocular ese virus, porque al final el nacionalismo y el independentismo no es más que un virus, ¿no? Y bueno, pues nosotros nacimos como respuesta precisamente de la sociedad ante la inacción de los partidos políticos de ámbito nacional, básicamente el Partido Popular y el Partido Socialista catalán, en este caso, ante este auge, este fenómeno, ante esa negociación permanente que el bipartidismo que ha imperado en los últimos 40 años en España ha hecho siempre, de pactos con los partidos nacionalistas para sobrevivir en ese bipartidismo imperfecto que es lo que ha sido nuestra democracia estos 40 años, y nacimos para denunciar lo que iba a pasar si las cosas seguían exactamente igual como se estaban haciendo hace 11 años. Y la verdad es que es un poco lamentable que 11 años después, en estos momentos, en el año 2017, efectivamente, pues tuviéramos razón, ¿no? Y aquellos fundadores de aquella plataforma social, catedráticos, con Albert Badella al frente también, gente que venía del mundo de la cultura, que venía del mundo precisamente de la sociedad civil, del mundo del tejido empresarial también, ¿no?, y que denunciaban lo que estaba pasando, pues al final hayan tenido razón, ¿no? Y hemos visto este desafío, ¿no? ¿Os podéis imaginar que se iba a llegar hasta el punto de dar un golpe de Estado clarísimamente? Bueno, no, la forma en la que se ha hecho no era posible saberla, pero sí que el objetivo final era ese, que era lo que se denunciaba. O sea, no la forma de cómo se ha conseguido o cómo han intentado, afortunadamente desde luego no lo han conseguido, pero sí cómo lo han intentado hacer. El método no era el problema de la discusión. El problema de la discusión era cuál era el objetivo. Ellos intentaron desde siempre esconder este objetivo en este concepto de nacionalismo y de nacionalismo moderado y de nosotros somos nacionalistas, y que poco a poco lo que iba al final era larvando pues una serpiente que era la serpiente del independentismo.
Vamos, creo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que Cataluña en este momento es el síntoma, pero la verdadera enfermedad está en España. Tres intervenciones habéis tenido importantísimas en el Congreso estos últimos días. Una ha sido la de la equiparación de los sueldos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, exactamente igual que en Cataluña y en el País Vasco, que sean en el resto de España. Esa ha sido una. Otra ha sido la del adoctrinamiento en las aulas, sí, que encima parece que estabais como de broma, porque era como si no existiera. Bueno, luego si quieres vamos a concretar. Y otra ha sido el pufo vasco. El cuponazo que dice Rivera, es el pufo que dicen otros. Bueno, esta broma siniestra. Sí. Empezamos, si quieres, por el adoctrinamiento. Es muy grave y no se está. Yo veo que escucho al PP, escucho al PSOE, me parece que está todo el mundo como diciendo disparates, pero que la cosa no va con ellos y que no pasa en Cataluña. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, el sistema de inmersión lingüística está impulsado en Cataluña y defendido, entre otras cosas, por el Partido Socialista. No, es que esto hay que decirlo. Sí, es que esto hay que decirlo bueno, y repetirlo. Cuando se quite el PSC se van a solucionar los problemas en Cataluña. ¿Cómo me vas a justificar? No me vas a poder, en tu turno de intervención no me vas a poder justificar esto. En Cataluña los niños en la escuela pública estudian 2 horas de castellano a la semana. 2, como si fuera alemán o inglés. Y eso lo apoya el Partido Socialista, te lo digo porque es que yo en el Parlamento hemos presentado mociones para que se cambie el sistema de inmersión lingüística y haya un equilibrio entre el catalán, el castellano y el inglés, y vosotros habéis votado que no. Pero Montilla las crías las llevaba al colegio alemán. Claro, y Montilla y más los llevan a colegios privados que cuestan 1.000 euros al mes, que de inversión lingüística nada, ¿eh? Eso es para los pobres. Pero sistemas, ya que estás por tanto, aquí tenemos un problema de fondo. Es muy bien lo que decías antes. El sistema nacionalista lo que hace es eliminar de la vida pública todo lo que pueda sonar a España, todo lo que pueda ser español. Y están eliminando del colegio la lengua española para que los niños sientan que la lengua española no es suya, no es una lengua suya, sino que es una lengua impuesta. Por tanto, y a raíz de la noticia, las familias se tienen que meter en juicios larguísimos, gastarse el dinero, significar a sus hijos, señalarlos, que lo pasen mal, para conseguir algo tan básico como es que en España se pueda estudiar español en el colegio. Es que es algo muy básico. Por tanto, nosotros vamos a seguir trabajando para que esta vergüenza, de verdad, es una vergüenza, se quite de Cataluña. Y por último, aquí hay un Ministerio de Educación que debe coordinar todas las políticas educativas de las comunidades autónomas, y no puede ser que el ministro Wert diga que bueno, que a los niños que no quieran español, pues le vamos a pagar unas clases aparte. No, usted tiene que garantizar que enÑa se estudie español. Claro, pero es que no pueden garantizar Inés, catalán, es que el problema es que este gobierno, y lo siento, Antonio, porque también ya que Pablo se ha llevado lo suyo, que no puede ser la culpa del PP, ya que Pablo también se ha llevado su parte de responsabilidad, es que ese modelo de inmersión lingüística empezó cuando en España gobernaba el Partido Popular, o se dio la gran vuelta de tuerca, sí, la gran vuelta de tuerca, se pactó, de hecho, en el Majestic, para que el gobierno de España no tocara lo que iba a ser la gran imposición lingüística, blindaje, por eso, pero digo que toca a todos, exactamente igual que toca a todos, y toca al gobierno de España, al presidente del gobierno, al Congreso de los Diputados de españoles, que es donde reside la soberanía nacional, el que unos padres no puedan educar a su hijo en español. Decía Javier que nos felicitábamos por una pequeña victoria. Yo de verdad que me cuesta aceptarlo como una victoria, que unos padres, después de lo que acaba de relatar Inés, o lo que decía también el señor Rossinyol, de meterse, de significar a su hijo, al final lo que le da, que parece más que 3.000 euros, son 3.000 bofetadas más. O sea, es un insulto. Dice, no, aquí toma 3.000 euros, casi le dan ganas a la Generalitat y dice, mira, toma 9.000 porque ni a ti ni al doctor. Se llama Ana Losada y es portavoz de la Asamblea para una escuela bilingüe en Cataluña. Señora Losada, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, como saben, les voy a contextualizar someramente lo que está ocurriendo. Nos vamos a centrar en lo que está ocurriendo en toda Cataluña, pero como saben, las últimas noticias en las últimas semanas es lo que estaba ocurriendo en un instituto, en un colegio de enseñanza infantil y primaria en Castelldefels, que es una localidad cercana a Barcelona. Se llama Josep Guinovart, este colegio, y lo que ocurría es que en torno a 40 familias pidieron al centro educativo que hubiese, digamos, de alguna manera más clases, más horas en español y en inglés. El colegio hizo caso omiso. Después estas familias de alguna manera fueron por una vía administrativa
Muchas se bajaron del carro y después unas pocas fueron ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que por cierto les ha dado la razón. Bueno, en primer lugar, señora Losada, cuéntenos, a su juicio, ¿en Cataluña existe el bilingüismo en la escuela? Lo pregunto porque desde el nacionalismo siempre se asegura que los conocimientos y resultados sobre el español están en la media que el resto de España. ¿Es cierto? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, en Cataluña no existe el bilingüismo, por supuesto. En Cataluña lo único que tenemos es inmersión lingüística obligatoria, y cuando los partidos, sobre todo nacionalistas, afirman que los resultados del castellano son iguales a los del catalán, se basan en datos que deben de tener ellos y nadie más, porque no hay pruebas homologadas en todo el Estado que confirmen esos datos. Y parece increíble que un niño, por ser catalán, estudiando solamente 2 horas de castellano, vaya a tener un nivel superior a un niño que estudia 16 a la semana, por ejemplo, en Santander o en Badajoz o en Lugo, ¿no? Entonces, son datos falsos, pero repetidos durante muchos años, que una parte de la población ha asumido como una verdad, pero que no responden a ningún dato objetivo. Entonces, señora Losada, ¿qué puede o qué debe hacer una familia catalana, española, que esté viviendo en esa comunidad autónoma y que quiera que sus hijos reciban una formación en español en esa comunidad, o que reciban más horas de español, o que se equipare al menos al resto de España? ¿Qué pueden hacer? Pues realmente lo que pueden hacer es convertirse en padres-héroes. Porque los padres que en Cataluña queremos más horas de castellano, es decir, que queremos que el castellano también sea lengua vehicular junto con el catalán, hemos de recurrir a los tribunales, porque a pesar de que las leyes nos amparan, a pesar de que tenemos nuestros derechos, estos no se respetan, y ni el Gobierno de la Generalitat ni el Gobierno de España hace que se respeten. Entonces, al final, estos padres que se deciden hacerlo, pues por ejemplo, asociaciones como la nuestra, como la Asamblea por una Escuela Bilingüe, les ayudamos a poner un recurso por la vía administrativa que acaba en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y que por supuesto siempre les da la razón, porque la ley está de nuestra parte y nuestros derechos deben ser protegidos, y para eso están los tribunales, ¿no? Ya que el gobierno pues no lo hace, ¿no? Y no se respetan. Bueno, entonces, una vez que esa sentencia llega, pues... Sí, diga, una vez esa sentencia llega, perdone. Pues entonces el colegio se ve obligado a aplicarla, y en el grupo clase donde estén los niños que han recibido el auto favorable, pues ese grupo clase tiene al menos un 25% de horas en castellano, lo que significa en la práctica que además de las 2 horas de castellano a la semana tendrán una asignatura troncal también en castellano íntegra, ¿no? Siempre ocurre que esa sentencia es mal aplicada, el centro intenta aplicarla en horas divididas de asignaturas que muchas veces no son troncales, hemos de volver a recurrir, y en la segunda advertencia del tribunal pues el colegio pues se decide aplicarla correctamente, y a partir de ahí pues el grupo clase pues tiene un 25% de horas en castellano, ¿no? Y se asegura que esos niños durante toda su enseñanza obligatoria vayan a tener ese mínimo porcentaje de castellano, que para el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es el mínimo que garantiza que se pueda considerar también el castellano como lengua vehicular en la enseñanza en Cataluña. Bueno, vayamos al caso concreto, ¿le parece?, de Castelldefels, un municipio cercano a Barcelona, como les decía. Hace 2 años un grupo de 38 familias del colegio Josep Guinovart solicitó a la dirección del centro lo que estábamos hablando, más horas de educación en español e inglés. El centro les denegó este derecho, y 25 de esas 38 familias presentaron recursos administrativos para que finalmente 20 de esas 38 familias recurrieran al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. ¿Qué pasó después, señora Losada? Bueno, los autos favorables han ido llegando. En el último trimestre ha sido el grupo más numeroso. Continúan llegando, por ejemplo, ayer mismo recibimos otro más. Y una vez que llegan, bueno, pues hay un grupo de padres, casualmente liderado por la antigua regidora de Educación de Castelldefels, del partido Movem, que es la marca blanca de Podemos, que lidera un grupo de padres que se oponen a la aplicación de ese auto, ¿no? Además, la dirección del centro se muestra desde el principio hostil. Hay profesores del claustro que cambian su actitud hacia los padres que han pedido más castellano, y comienza lo que nosotros denominamos un proceso de acoso, que siempre es un proceso que es igual en todos los centros donde llega un auto de este tipo, ¿no? El centro educativo está en contra, aparecen comunicados de los sindicatos nacionalistas, aparecen comunicados de Somescola, y en este caso pues se ha ido otro paso más hacia allá, que es que el ayuntamiento
gobernado por el PSC, Esquerra Republicana y Movem, pues... El Ayuntamiento de Castelldefels, ¿no, señora Losada? Una moción, sí, el Ayuntamiento de Castelldefels plantea una moción en la que se pone del lado de los padres que están en contra del aumento de horas de castellano y les acusa de romper la convivencia y, lo más grave, promueve que pida al Parlamento de Cataluña que solamente se cumpla en Cataluña la LEC y que no se cumplan estas sentencias de aumento de horas de castellano. Esta situación pues, lo que lleva es que el acoso a las familias es mucho más evidente porque las instituciones participan en él. Este tipo de acoso, señora Losada, más allá de las instituciones, o como lo que acaba de decir del Partido Socialista de Cataluña, el Partido Socialista de Esquerra Republicana, que quieren que les diga, ya no sorprende, pero que el PSC diga o acuse a estas familias de estar politizando la educación de sus hijos, cuando ya está absolutamente politizada con ese sistema de inmersión. Pero más allá de ello, me gustaría ahondar en el asunto del acoso. El acoso, ¿en qué consiste? Porque ha habido casos de violencia, por lo menos verbal, que los padres y niños alguna vez se hayan sentido señalados, que les hayan increpado. Desde luego es un auténtico calvario y hace, entiendo yo, que muchos padres desistan en defender que sus hijos sean educados en castellano, ¿no cree? Sí, porque es, como le comentaba al principio, esto realmente es un acto de heroicidad de ciudadanos de a pie que piden sus derechos y se encuentran con estas situaciones. Usted piensa que cuando esa sentencia llega a un centro, hay un grupo de padres que está en contra. Todos actualmente cuando tenemos niños en la escuela tenemos un grupo de WhatsApp de la clase de nuestros hijos, ¿no? En este grupo de WhatsApp pues hay comentarios que son ofensivos. Luego ves cómo los profesores cambian de actitud hacia ti. Ves cómo hay algunos padres que deciden no invitar a tus hijos a los cumpleaños y esto ocurre. Y luego además ves como la directora del centro intenta convencerte de que estás equivocado, de que estás haciendo esto porque estás en contra del catalán, que te han manipulado y que estás politizado. Entonces, realmente tienes todo tu entorno en contra para poder plantear, para llevar a cabo, conseguir lo que es tu derecho, que realmente lo que pedimos es simplemente lo mejor para nuestros hijos, es decir, garantizar que el castellano y el catalán al final de la educación obligatoria se adquiera en un registro estándar y culto. Es decir, pedimos lo mismo que para el catalán, nada más. No, si es que encima solo faltaba, señora Losada, que tengan que justificar el que piden una cosa que ya no sé cómo decidirnos, sino normal, racional, constitucional, inherente a los derechos que tiene un padre para la educación de sus hijos, la que prefiera. Bueno, en fin, eso es un drama. Por último, el jueves pasado convocaron ustedes una manifestación delante del Ayuntamiento de Castelldefels contra el Partido Socialista y Esquerra por todo lo que acaba de contar. Sí me gustaría saber quién secundó esa manifestación, qué instituciones, qué partidos, qué organizaciones les apoyaron para saber si están solos en esta defensa o tienen apoyo en Cataluña. Bueno, nosotros hicimos una llamada popular y también hablamos con partidos para que nos apoyaran tanto dentro del Pleno como en la concentración. En el Pleno la AEB participó de una enmienda junto con el Partido Popular y Ciudadanos en contra de esta moción, de esta increíble moción que el Ayuntamiento propuso y que al final aprobó. Y en la calle, pues personas anónimas, pero también representantes de Ciudadanos, de UPyD, de Ahora Plataforma, de partidos de la izquierda no nacionalista, del Partido Popular, estuvieron con nosotros apoyándonos, ¿no? Bueno. Insisto, o sea, nosotros no buscamos politizar nuestras actuaciones, pero sí que es verdad que en estos en un momento de hostigamiento por parte de las instituciones hay partidos que, por supuesto, se pusieron del lado de los ciudadanos, pero también es evidente que hay otros partidos que olvidan que cuando se gobierna en un ayuntamiento se gobierna para todos los ciudadanos, estén a favor de la inmersión lingüística obligatoria o estén a favor del bilingüismo. Totalmente de acuerdo. Y Castelldefels lo olvidó. Doña Ana Losada, portavoz de la Asamblea para una Escuela Bilingüe. Ánimo, muchísimas gracias por habernos atendido. Y gracias. Bueno, y le felicito porque es su santo, es verdad que hoy es su santa, así que felicidades y ánimo por esta labor, como usted decía, casi heroica que están llevando ustedes en representación de tantos padres que muchos de ellos probablemente ni se atrevan a dar el paso por miedo a ser señalados, etcétera, etcétera. Gracias, señora Losada, y muy buenas noches. Gracias, presidenta. ¿Qué piensa hacer el Gobierno para garantizar el rigor académico de los libros de historia y para evitar las distorsiones en los mismos, así como en lo que atañe a la organización institucional del Estado? Muchas gracias. Señor ministro.
Es muy importante garantizar el rigor académico de los libros de texto y evitar cualquier distorsión en la enseñanza de la historia común a todos los españoles, así como también la organización institucional del Estado. Recientemente, señoría, y su pregunta es muy pertinente porque va por ahí, en el seno de la Subcomisión para el Pacto de Estado Social y Político por la Educación, impulsada por este Gobierno y el resto de los grupos de la Cámara, ha habido unas declaraciones del presidente de la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza respecto a recomendaciones, incluso habló de presiones, a las que tiene que hacer frente este colectivo a la hora de ajustar los contenidos de los textos a los decretos autonómicos. Este Gobierno comparte algunas de las reflexiones realizadas en dicha comparecencia. La distribución competencial entre el Estado y las comunidades autónomas, consagrada en nuestra Constitución, no puede llevar al absurdo de elaborar textos de matemáticas, de biología, de geografía, diferentes para cada comunidad autónoma. El ordenamiento jurídico vigente lo que establece en la disposición adicional cuarta de la Ley del año 2006, modificada en el 13, es, primero, no hay un sistema de censura previo para los libros de texto ni materiales extracurriculares. Y, en segundo lugar, establece que todos los libros de texto deben cumplir requisitos como el rigor científico, el respeto a los valores y principios constitucionales, y establece una última cosa, que la competencia para supervisar libros de texto es de las comunidades autónomas en el ámbito territorial del que son competentes. Por tanto, la función que tiene el Ministerio de Educación es una función subsidiaria. Corresponde a las comunidades autónomas velar por ese rigor y al Ministerio de Educación velar porque las comunidades autónomas cumplan con ese rigor. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Girauta, adelante. Me parece que aquí no vela nadie, ni unos ni otros, ¿no? En atención a la denuncia de presiones que ha sufrido la Asociación Nacional, las editoriales, miembros de la Asociación de Editores y Libros y Material de Enseñanza, no citaré los nombres concretos de esas editoriales, pero sí le voy a citar el informe del sindicato AMES, donde en una serie de libros de texto de editoriales bien conocidas se detecta reducción de los contenidos establecidos en el Real Decreto 126/2014. Es algo por lo que yo creo que usted y su Gobierno deberían velar. Se detecta falta de rigor científico y terminológico en los libros de texto de conocimiento del medio en Cataluña, en quinto y sexto de primaria. Se presenta a Cataluña como una entidad separada del resto de España y en muchos casos enfrentada. Se presenta una administración pública y una jerarquía de leyes que no se corresponde con la realidad. Usted dice que ellos tienen que velar y que al Gobierno le toca una tarea subsidiaria. Mire, que se ponga en marcha cuanto antes esa subsidiariedad. Le insto a que cumplan con la ley y con el currículo básico. Tengo aquí ejemplos de libros de texto para niños de quinto y sexto de primaria donde se dice al rey Felip IV de Castella y de Cataluña Aragó, es decir, que había un rey Felipe IV que lo era de Castilla y de Cataluña Aragón, un ente que los que estudiamos antes de la penetración nacionalista no conocíamos. Sistemáticamente se habla de la Confederación Catalano-Aragonesa para referirse a la Corona de Aragón. Se siembra, y lo dice el sindicato AMES, la discordia, se realza, se resalta lo que nos diferencia y se oculta lo que nos une. Hace poco un compañero, no compañero suyo, una persona del Partido Socialista preguntaba qué es una nación. Una nación es una trama de afectos, señor ministro, y esos afectos se están diluyendo. Señor ministro, adelante. Gracias, señor Girauta. En efecto, esa labor que le corresponde al Ministerio, el Ministerio la cumple. Es una labor que tiene que ser activada a través de una denuncia. Y lo que hace el Ministerio en este caso es llamar a la alta inspección. La alta inspección envía un requerimiento a la comunidad educativa pertinente, se establece un diálogo entre unas y otras y en caso de que no haya acuerdo se acude a los tribunales. Por lo tanto, ese es el procedimiento que está establecido en estos momentos en la LOE modificada por la LOMCE. Yo estoy dispuesto a cambiarlo, a buscar otro que sea más eficaz y por eso creo que tenemos en estos momentos un instrumento útil. Esa subcomisión del Pacto de Estado Social y Político por la Educación nos puede permitir buscar un procedimiento que haga lo que usted dice que hay que hacer y que yo comparto con usted, y es una nación, ese plebiscito diario del que hablaba Renan,
Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Ciudadanos que sigan esta sesión parlamentaria, hoy presentamos una ley con 37 años de retraso. Hace exactamente 37 años de retraso porque en el año 80, ya en la Ley de Educación de entonces y desde el año 78 en la Constitución, el Estado preveía en el artículo 27 de la Constitución no solo la legislación básica, no solo una ley orgánica de educación, sino también la alta inspección del Estado. ¿Por qué no se ha formulado en esta Cámara? Bueno, pues de ello hablaremos en el debate de hoy. Pero la realidad es que hace 37 años que una ley que salió de esta Cámara, del Legislativo, les interpelaba a los parlamentarios y a los ejecutivos a desarrollar lo que muchos países descentralizados tienen, que es una alta inspección educativa exclusiva del Estado. En el artículo 27.8, concretamente, y para iniciar esta intervención, pues es tan sencillo como coger nuestra Constitución y leer lo que dice el articulado de la Carta Magna, dice el artículo 27 que todos tienen derecho a la educación, todos los ciudadanos españoles, y se reconoce la libertad de enseñanza. Ese es el artículo 27.1. Pero en el 27.8 dice, y esto es lo que vamos a traer hoy aquí, los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes. Bueno, pues esto que dice la Constitución española, esto que está previsto por el constituyente desde los padres de la Constitución, del Partido Comunista, del Partido Socialista, de la UCD, del partido, en aquel momento, Alianza Popular, todos los padres de la Constitución de todos los partidos se pusieron de acuerdo para acordar, en este caso, la alta inspección del Estado como competencia exclusiva del Estado. Por tanto, hoy no venimos a debatir sobre las competencias que ya tienen las autonomías, que son las de desarrollo y de ejecución. Hoy no venimos a poner en duda la Ley Orgánica de Educación, que es una competencia del Estado, sino venimos a desarrollar un vacío, una omisión del Poder Legislativo y de los ejecutivos de España. En primer lugar, les explicaré, por tanto, de dónde partimos, que es de la Constitución y de leyes orgánicas sucesivas que no han desarrollado, y luego veremos por qué, esta legislación. Y, en segundo lugar, si me permiten, les explicaré qué está ocurriendo precisamente por no tener alta inspección del Estado en muchas escuelas, en muchos lugares de este país. En tercer lugar, qué podemos evitar y, sobre todo, qué podemos hacer con una alta inspección independiente como la que propone esta ley. Y, en cuarto lugar, por qué para un proyecto de país la educación es el pilar fundamental. Porque hoy no venimos a hablar de cualquier cosa, venimos a hablar de la igualdad, de la libertad de todos los españoles para recibir el derecho a la educación y para recibirlo conforme a la Constitución española. Pero si tenemos una competencia exclusiva del Estado, sin ningún tipo de duda, el artículo 27.8, si hemos transferido competencias a las autonomías que legítimamente han desarrollado la competencia legislativa de desarrollo y la ejecución, si se han hecho hasta 8 leyes orgánicas de educación, la pregunta que cualquier ciudadano español se hará hoy es ¿y por qué en 37 años ni los gobiernos de la OCDE, ni del Partido Popular, ni del Partido Socialista han querido desarrollar una cosa tan básica en un Estado autonómico como el nuestro? Pues la explicación es diversa, es compleja, pero es preocupante, porque la realidad es que no se ha desarrollado porque algunos partidos políticos socios de los gobiernos de España no han querido. Seguramente muchos votantes socialistas o del Partido Popular están de acuerdo con que haya una inspección, como en otros países, para garantizar y velar por la igualdad de todos los españoles. ¿Qué ha sucedido por el camino? Que los sucesivos gobiernos de España han omitido una obligación. Y este Poder Legislativo, con mayorías dependientes en algunos casos de partidos nacionalistas, no lo han hecho. ¿Por qué? Porque el nacionalismo tenía un objetivo, que era convertir la educación en un lugar para trabajar por la destrucción y la liquidación de España. Eso es lo que hemos visto recientemente, ya no es una objeción ni una opinión, es un hecho que lo han intentado y es un hecho que llevan décadas trabajando contra el interés general y, sobre todo, intentando crear más desigualdad entre españoles. Por tanto, hoy nos jugamos aquí, con esta proposición de ley, la igualdad ante la ley de todos los españoles, la libertad de enseñanza, la libertad y el pensamiento crítico frente a los que quieren imponer su opinión a costa de cualquier precio. Y, sobre todo, hoy nos jugamos también la obligación de un Estado, de una nación, de desarrollar un artículo fundamental de su Constitución. No podemos seguir, señorías, mirando hacia otro lado, viendo lo que pasa en muchas escuelas de España y diciendo una
o que no van a hacer nada o que aquí no pasa nada. Pues mire, sí, vamos a hacer algo, vamos a legislar, estamos dispuestos a legislar. Y segundo, señores del Partido Socialista y de otros partidos que se van a oponer seguramente a esto porque han presentado una enmienda de totalidad, la verdad que no lo entiendo, no entiendo cómo el Partido Socialista, que ha gobernado 21 años España, va a ir en contra del artículo 27.8 de la Constitución, pero en todo caso tendremos un debate sobre ello, porque yo estoy confiado en que muchos socialistas, incluso miembros del Partido Socialista, sí que están de acuerdo con la Constitución española, sí que están de acuerdo con el artículo 27.8. Miren, en Cataluña y en todos los lugares de España, pero especialmente estos días, se ha puesto el foco en mi tierra, en Cataluña, allí donde algunos han dado y han intentado perpetrar un golpe a la democracia. Algunos han intentado utilizar el bloqueo al artículo 27.8 para que nadie inspeccione las ilegalidades que allí cometen. Y eso es así. Y les debo avanzar una cosa. A partir de ahora, si depende de nosotros, no sé de ustedes, del Partido Socialista o del Partido Popular, nosotros no vamos a dejar de desarrollar nuestra Constitución ni de defenderla porque nos lo diga el señor Pujol, porque nos lo diga el señor Artur Mas o porque lo diga el señor Carod Rovira. A partir de ahora ya basta. Porque si esta ley entra en vigor, ningún político, ningún amaño en ningún cuarto oscuro, ningún pacto del Majestic, ningún pacto del Tinell va a acabar con la alta inspección, porque estará en marcha. ¿Y saben qué? Porque además no va a depender de ningún político, va a ser una agencia independiente, donde técnicos del Estado van a evaluar si en los libros de texto, si en las aulas, si los profesores, si la comunidad educativa cumple la Ley Orgánica de Educación. ¿Me puede usted decir, alguna señoría, a un escaño, por qué se oponen a que se vigile la Ley Orgánica de Educación? Una ley que además es orgánica porque defiende derechos fundamentales. Por tanto, a los grupos que vayan a votar hoy en contra, ¿por qué están en contra ustedes de la Constitución? ¿Por qué están en contra de que se cumpla la ley orgánica, que además la ha legislado este Parlamento? Por tanto, les pido una reflexión. Dejen ustedes de hacerle el juego a los nacionalismos. Empiecen a defender la Constitución sin complejos. Defiendan la igualdad de todos los españoles. No tiene ningún sentido que los que nos consideramos progresistas no defendamos la igualdad. No sé por qué los señores del Partido Socialista presentan una enmienda. No solo no la apoyan, es que se ponen enfrente de la Constitución para que no se aplique la Constitución. En el año 80, pero también en la ley del año 90, por cierto, del Partido Socialista, ya prevían ustedes el desarrollo de esta competencia, pero no lo han hecho. No fuera a ser que se enfadara Pujol, que se enfadaran los socios de gobierno, o luego hablaran catalán en la intimidad, o luego el señor Artur Mas, o luego el señor Carod Rovira, que invistió en la presidencia de Esquerra Republicana al señor Zapatero. Eso es lo que ha pasado, esa es la pura verdad. No se ha desarrollado porque ustedes tenían un pacto con los nacionalistas para que España no aplicara su Constitución. ¿Y saben lo que pasa? ¿Saben lo que pasa cuando no se aplica la Constitución? Que se da instrumentos a aquellos que quieren liquidarla. Miren, esto que les voy a enseñar son cosas que pasan, aunque ustedes lo nieguen, no hagan negacionismo, porque esto existe. Esto es un libro de texto en Cataluña que, como ustedes comprenderán, pues, equivale a Cataluña, la pone en igualdad de condiciones que cualquier otro país. Dice España, Alemania, Finlandia, Reino Unido, Grecia, Países Bajos y Cataluña. Ahora hemos descubierto que Cataluña, como dice Puigdemont, es un Estado, una república catalana. ¿Ustedes creen que los libros de texto en Cataluña tienen que decir lo que dice Puigdemont o lo que dice la Constitución? Escojan ustedes. En Cataluña, algunos hacen un nuevo colonialismo, ¿no?, que es el colonialismo dels països catalans. Ya no es el Estado autonómico, ahora resulta que no lo sabíamos, pero hay un nuevo ente, una especie de placa tectónica cultural, que resulta que incluye el sur de Francia, una parte de Aragón, una parte de Italia, Baleares, Comunidad Valenciana. Esto es lo que se estudia en los libros de texto. Y frente a esto el Partido Socialista, Podemos y otros grupos dicen que esto no existe. Pues sí existe, desgraciadamente. ¿Qué prefieren? ¿Que se estudie como quiere Puigdemont y los que han dado un golpe a la democracia o como quieren la mayoría de españoles respetando la Constitución? Por otro lado, no solo es eso, es que se utilizan también símbolos ideológicos en la escuela. Miren, la escuela es el templo civil. La escuela es el lugar más sagrado de una democracia. Es el lugar donde se aprende a pensar, donde se aprende al pensamiento crítico, la libertad, la igualdad, los valores civiles, el lugar incluso donde vamos a votar, eso sí, con garantías, no como hacen algunos utilizando las escuelas ilegalmente. Pues mire, esto es lo que cuelga de algunas escuelas de Cataluña. ¿Ustedes creen que es normal que se utilicen símbolos ideológicos en las escuelas públicas? ¿Ustedes creen que esto es normal? No van a hacer nada. Miren, ni queremos libros de texto que mientan, ni queremos que nadie convierta a otras comunidades autónomas en parte de Cataluña, ni queremos esteladas, ni símbolos de ningún partido político en las escuelas. Queremos libertad,
queremos igualdad, queremos neutralidad. Hace poco, incluso profesores se han querellado contra ellos, profesores señalando a los hijos de guardias civiles en la escuela, señalando a los hijos por la profesión de su padre, que por cierto son servidores públicos de este país. Vamos a seguir permitiendo que la alta inspección no proteja contra el odio en las aulas de nuestro país. Vamos a seguir mirando hacia otro lado y que el nacionalismo se apodere también, en este caso, de lo que tiene que ser un espacio civil sagrado, como es la educación. Pues miren, Ciudadanos no vino aquí para ser comparsa ni para pedir perdón a los que quieren destruir este país. Vino aquí para cambiar las cosas. Miren, el Partido Popular ha tenido mayoría absoluta 5 años, no ha querido hacer esta ley. Espero que se sumen, no como la última vez, que apoyen esta ley. Ya que ustedes no legislan, legislamos también los grupos parlamentarios. Les pido el apoyo para esta ley. Han tenido 5 años, con mayoría absoluta, sin que nadie les pudiera decir nada. No lo han hecho. Bueno, más vale tarde que nunca. Apoyen esta ley, no sigan equivocándose, porque los nacionalismos al final lo único que quieren es que en la educación nadie controle que se cumple la ley. Y ya sabemos qué pasa en Cataluña y en muchas partes de España cuando no se cumple la ley. Así que quien esté a favor de cumplir las leyes que salen de esta Cámara debería votar a favor de esta ley. ¿Y qué va a cambiar con esta ley? Pues mire, en primer lugar, que va a haber una alta inspección del Estado, exclusiva del Estado, que no depende del Gobierno de turno, que es una agencia independiente, que va a velar por el cumplimiento de las leyes. Y yo les pregunto, ¿quién de esta Cámara tiene miedo a que unos técnicos evalúen el cumplimiento de la legalidad que aquí se aprueba? ¿Quién de ustedes tiene miedo a que unos técnicos del sistema educativo español evalúen con informes si se cumple la ley o no se cumple la ley en España? Yo no le tengo miedo a los técnicos, no le tengo miedo a los funcionarios que velan por la legalidad, no le tengo miedo, por tanto, voten a favor. Podemos debatir cómo se regula, podemos enmendarla, podemos discutir, pero le pido al Partido Socialista que retire la enmienda a la totalidad. Le están haciendo el juego a los separatistas. Están ustedes votando con Esquerra Republicana esta ley. Con esta agencia, además, garantizamos también que pueda haber denuncias sin presiones, sin coacciones. Y algunos dirán, no, si no hay presiones ni coacciones. No, que va. Están señalando a los hijos en función de la profesión de sus padres. ¿Eso no es presión? Eso está denunciado por delito de odio en la Fiscalía. Por tanto, nosotros no queremos que nadie tenga miedo a pedir que se cumpla la ley en un colegio. Hay lugares de España donde es muy difícil, señorías, créanme, algunos lo saben más que otros, que se cumplan las leyes. Hay lugares donde hay presión, donde el nacionalismo ejerce presión sobre muchos padres que quieren denunciar el incumplimiento de la ley, sobre la comunidad educativa en algunos casos y sobre gente, en definitiva, que quiere que se cumpla la ley. Para ir acabando, esta es una ley absolutamente necesaria, urgente después de 37 años de no desarrollo de la Constitución, pero también es una ley donde nos jugamos el modelo de país. Yo quiero una España de futuro, de oportunidades, quiero una España de libertades, quiero una España que sin complejos defienda la Constitución y el orden constitucional y no defienda a los que rompen el orden constitucional. Por tanto, quien jure esta Constitución tiene la obligación de defender también lo que dice esta Constitución y de desarrollarla. Y si hemos desarrollado competencias autonómicas, los que somos favorables al Estado de las autonomías tenemos que votar esta ley. Los que queremos en un Estado autonómico, pero no en un conjunto de tribus, sino en un Estado autonómico, tenemos que votar esta ley. Porque el mayor instrumento que le podemos dejar a nuestros hijos y el futuro es la libertad de enseñanza, es la igualdad ante la ley. El mayor instrumento que tiene un ciudadano de prosperar en su país es la educación. Y una buena educación y una educación que garantice la igualdad y la libertad es necesaria para este país. Así que, como defensor del Estado de las autonomías, como defensores de las competencias compartidas entre autonomías y el Estado, como defensores de la vigencia y de la necesidad de aplicar la Constitución en España, hoy traemos esta ley para que unos técnicos, unas personas capacitadas, que no sean políticos, que no hagan pactos a oscuras, velen por la legalidad vigente en Cataluña, en toda España y, sobre todo, para un modelo de país en el que la libertad y la igualdad se impongan al supremacismo, al egoísmo, al enfrentamiento, a la división. Señorías, ya basta de mirar hacia otro lado. No es culpa de los nacionalistas que esto pase, es culpa de aquellos que no han hecho su trabajo. Y yo no voy a ser diputado de esta Cámara ni presidente de este grupo mirando hacia otro lado. Quiero que en España se defienda la legalidad democrática, quiero que se defienda la igualdad y la libertad y espero, señorías, que ustedes cumplan con la Constitución, votemos a favor de esta tramitación y de aquí a un tiempo podamos decir que en cualquier rincón de España, en cualquier aula, que es lo más sagrado que hay en una democracia, se cumplen las leyes y no se fomenta el odio, sino la unión, no se fomenta el supremacismo, sino la igualdad, no se fomenta la imposición, sino la libertad, y no se fomenta el egoísmo, sino la solidaridad. Esa es la escuela del futuro, la escuela de la calidad
pero también la escuela de igualdad. La España que viene, señorías, tiene que ser la España de las oportunidades, no la España de los enfrentamientos. No quiero una España dividida entre la ley educativa de los rojos y la ley educativa de los azules. Quiero una ley educativa para todos los españoles. Y no quiero una España donde se enfrente a los territorios en función de la gente donde ha nacido, sino quiero una España de oportunidades, una España de ciudadanos libres e iguales. Muchas gracias. Bueno, la prueba es que en la proposición de ley que nosotros llevamos al Congreso en estas semanas pasadas, en una proposición de ley que lo que venía era desarrollar la figura de la alta inspección educativa. Como todos sabemos, las competencias de educación están transferidas a las comunidades autónomas, pero la Constitución española dejaba al Estado que un papel muy importante, que era el de la vigilancia a través de la alta inspección de educación. La alta inspección educativa, que depende del Ministerio de Educación, lo que pretende es que en esas competencias transferidas a las comunidades autónomas pues no se adoctrine, es decir, que toda la educación que se hace en las comunidades autónomas y todos los proyectos educativos estén, vamos a decir, dentro, primero, de la legalidad, segundo, de la realidad y no de la irrealidad en la que se han convertido muchos libros de texto de nuestros hijos, de nuestros menores, y sobre todo lo que la alta inspección educativa pretendía al final es que no se juegue con el valor más importante, con el activo más importante que tiene un país, que es precisamente la educación de sus jóvenes, de sus niños, de aquellos que en el futuro están llamados a dirigir un país, ¿no? Y por tanto, esta alta inspección educativa, que insisto está en la Constitución, no estaba desarrollada a través de ninguna ley. En la Constitución estaba simplemente que el Estado tenía la potestad de ejercer esa alta inspección educativa, pero no se había desarrollado ninguna ley que acompañara después de cómo debe de hacerse esa alta inspección educativa, qué se debe de inspeccionar, cómo, de qué manera, con quién. Nosotros lo que llevamos en estas semanas era precisamente una proposición de ley que venía a desarrollar esta figura y venía a desarrollarla a través de lo que nosotros entendemos que se debe de hacer, que es una alta inspección educativa independiente, es decir, un órgano de gestión independiente que esté formado por profesionales de la educación, por profesionales de la inspección de la educación, por figuras relevantes del mundo educativo, y que esa alta inspección independiente pues sea capaz de hacer esa labor de vigilancia que debe de tener el Estado sobre lo que se estudia en cada una de las comunidades autónomas. Es así de sencillo. Lamentablemente no hemos encontrado el apoyo de ningún partido. Finalmente el Partido Popular lo apoyó, aunque 2 semanas antes, en una proposición no de ley que instaba al propio gobierno a hacerlo, el propio Partido Popular votó en contra y nos quedamos solos ciudadanos votando esto. Y nosotros estamos observando con preocupación que no solo en Cataluña, que en fin, en las intervenciones está y son públicas, ¿no? Sino también ahora mismo en Baleares está siendo un problema muy importante, muy importante. Y nosotros creemos que se debe de controlar, y además es que esto está, insisto, en la Constitución española. No tiene sentido que no se desarrolle esta alta inspección educativa. Y lamentablemente, insisto, el Partido Socialista votó en contra de esto. Podemos también, ya esperábamos que Podemos votara en contra de esto, pero la verdad es que en este Partido Socialista podemizado que nos estamos encontrando últimamente, pues se ve que en estas posiciones que tienen que ver precisamente con mantener esa cohesión educativa, impedir que se haga ese adoctrinamiento, pues no están por la labor. Pero tampoco encontrasteis el apoyo del Partido Popular. Bueno, el Partido Popular votó favorablemente a la proposición de ley. Lo que no votó es precisamente en una proposición no de ley que habíamos hecho nosotros antes, en la que votaron en contra de esa proposición, que venía a decir lo mismo. Lo que pasa es que la diferencia es que la proposición no de ley lo que hacía era instar al gobierno a que fuera el propio gobierno el que creara esa alta inspección educativa, y que creara la ley, que la trajera al Parlamento como un proyecto de ley del gobierno o como un real decreto de ley del gobierno. Como no lo hizo, porque votaron en contra, lo que hicimos nosotros fue presentar el proyecto de ley por parte del grupo parlamentario. ¿Y ese es el que os apoyaron? Claro, bueno, es que yo creo que ya no le quedó más remedio. Para nosotros nos pareció una sorpresa tremenda que el propio Partido Popular no fuera el que, a instancias de esta proposición no de ley, instar a su propio gobierno, al gobierno de su partido, a traer una propuesta de ley del propio gobierno, y que hayamos tenido que ser los grupos los que hayamos tenido que desarrollarlo. Yo creo que esto entra dentro de las competencias de cualquier gobierno, que es desarrollar reglamentariamente aquello que la Constitución le habilite y que no está todavía. Claro, porque según me he estado informando, por ejemplo, en Cataluña, o sea, esta especie de inspección educativa que en este momento está funcionando, pero como diríamos aquí en Ferrol,
control daquela maneira. Entonces funciona de manera que a los inspectores lo señalan las comunidades autónomas por el dedo, es decir, quienes tienen que inspeccionar, que es alucinante. Bueno, pero en Cataluña dicen que el 80% son puestos a dedo. Y dice una información de la ABC, y en el resto de España solo el 33%. Bueno, ya me parece gravísimo que sea el 33%. Cualquier inspector de educación. Pero esos son los inspectores de educación que efectivamente competen a las comunidades autónomas el desarrollo de la labor inspectora. Pero la labor de la inspección no es solamente en los aspectos formales, tiene mucho que ver la labor de la inspección de la educación, los inspectores de educación tienen mucho que ver también con el procedimiento, con la calidad de la formación, pero también con el seguimiento de la calidad del profesorado, de la gestión también de los propios centros interna, es decir, es una cosa un poco más administrativa. La alta inspección educativa, el objetivo de la alta inspección educativa es que los contenidos de lo que se estudie se adecúen a la realidad, a la historia verdadera y no a la ficción, como ha sido en el caso de Cataluña, donde podemos encontrar libros de texto que habla de Cataluña como un país establecido, soberano dentro de Europa. Esto es así en los libros de texto catalanes en estos momentos, ¿no? Y esa labor, claro, no la va a hacer la propia inspección de la propia comunidad autónoma. Por eso el Estado se reserva, por eso la Constitución le da al Estado la facilidad o la facultad de desarrollar esta alta inspección educativa. Es absolutamente sorprendente que ninguno de los gobiernos hasta ahora, en 40 años, haya desarrollado esta alta inspección educativa y sobre todo es muy sorprendente que cuando hay un proyecto de ley encima de la mesa para desarrollarla, vote en contra un partido como el Partido Socialista. Sobre todo cuando estamos hablando de un adoctrinamiento que la escuela, hombre, tiende a adoctrinar. O sea, la gente manda a la iglesia, a los niños a un colegio católico porque pretende que los adoctrinen en la religión católica. Sí, pero esto es adoctrinar en contra de la Constitución y sobre todo en contra de España. Es un adoctrinamiento en contra de España. Bueno, yo creo que a los niños se les debe adoctrinar, a los niños se les tiene que enseñar a pensar, no lo que tienen que pensar. Bueno, pero es que eso es lo que es una escuela, ¿no? Una escuela es un sitio donde se debe de enseñar a pensar a los menores, no qué tienen que pensar los menores. Yo creo que cuando una familia lleva a uno de sus hijos a una iglesia, le adoctrina en una fe, pero es una fe voluntaria que elige la familia. Yo creo que la educación no debe de tener ese papel, o por lo menos no debe tenerlo la educación pública. La educación privada hay centros de todo tipo y cada uno elige dónde quieren estudiar sus hijos. Pero la educación pública, que es de lo que estamos hablando, la educación pública debe ser igual para todos. Nosotros entendemos que un modelo liberal como el que propone Ciudadanos significa respeto por las libertades y, por tanto, la libertad y los derechos de todos los ciudadanos en cualquier punto de España en el que esté deben de ser los mismos, tanto los derechos como las libertades. Vosotros en eso hacéis siempre hincapié, todos iguales ante la ley y todos con igualdad de derechos. Y partimos de la base de una Constitución que está estableciendo una cantidad de desigualdades tremendas. De hecho, no tiene nada que ver la hacienda vasca, por ejemplo, o la hacienda navarra con la de Galicia o con la de Madrid. No tiene nada que ver, es decir, hay diferencias en todas partes. Todos iguales ante la ley, ¿cómo? Vosotros lo proponéis, pero ¿qué proponéis? Porque es difícil, ¿eh? Bueno, realmente la Constitución, el único fuero que contempla es el fuero vasco y el fuero navarro, ¿no? Esas son las únicas dos desigualdades, no el resto, ¿no? Otra cosa es que deba haber una armonización fiscal que no se ha producido, ¿no? Y nosotros creemos que además que eso se desarrolla a través de una ley que por cierto, ha de volver a aprobarse y debe de volver a presentar el Gobierno desde el año 2014, que venció, no lo ha hecho, y eso es una de las cosas que no solo Ciudadanos, que todas las comunidades autónomas están reclamando precisamente al Gobierno y en este caso al ministro de Hacienda, ¿no? El caso vasco es un caso singular y es distinto. El caso vasco tiene un fuero, ese fuero está, igual que Navarro, está recogido en la Constitución y por tanto mientras esté en la Constitución pues hay que respetarlo y nosotros no hablamos ni negamos el fuero. Lo que estamos negando es el cálculo del cupo que lleva el fuero, que es distinto. El cálculo del cupo, para que se entienda de una forma sencilla, es cuánto dinero, es decir, en este caso la administración vasca o en este caso el Gobierno vasco tiene la gestión de los impuestos. Al ser el que cobra, al final hay un ajuste entre el Estado y el Gobierno vasco
de cuánto recaudo y cuánto me debes o cuánto te tengo que dar por el IVA y el resto de impuestos que al final se pagan en un sitio o en otro, ¿no? Ese cálculo de ese cupo, esa especie de ajuste final de lo que se ha cobrado y lo que se debe de pagar entre el gobierno vasco a la Hacienda española o la Hacienda española al gobierno vasco, es lo que se llama el cupo. Nosotros lo que venimos a denunciar es que este cupo no es real. Este cupo no está calculado en base a unas fórmulas matemáticas que ajustan cuánto he cobrado de más y cuánto me debes o te debo. No es así. Esas compensaciones, no es, esto es un cálculo político. Es un cupo que se calcula en una habitación donde hay dos señores con total opacidad, donde no hay transparencia precisamente de cómo se ha calculado este cupo, y lo que es una negociación política entre el gobierno de la nación y el gobierno vasco. Bueno, pues me tienes que dar tanto, y luego se ajustan las fórmulas matemáticas para que salga el número acordado. Eso es lo que nosotros denunciamos, y esto es lo que se viene haciendo desde siempre, desde que existe en la Constitución española está recogido este fuero y por tanto el cálculo del cupo, que son leyes quinquenales, una ley quinquenal. Cada 5 años se hace este ajuste. Bueno, pues nosotros lo que denunciamos es que este ajuste es una desigualdad respecto de todos los españoles, es un ajuste político de esas cantidades, y lo que se hace de una manera o de otra es pagar al gobierno vasco, que quiero recordar, la comunidad autónoma vasca es la segunda comunidad en productora de PIB en España. Es una comunidad que debería estar solidariamente pagando dinero por el volumen, ¿no? Estamos hablando de segunda comunidad autónoma vasca, el segundo productor del PIB en España, ¿no? Lo que está recaudando debería tener un ajuste, esa compensación debería ser positiva para el resto del territorio español, es decir, para el gobierno español, y sin embargo sale deficitaria, y el gobierno español lo que hace es pagar más de 3.000 millones al gobierno vasco en un ajuste absolutamente político. Eso es lo que nosotros llamamos el cuponazo, y claro, así no es de extrañar que, pues por ejemplo, la educación en el País Vasco, cosa que nosotros nos alegramos profundamente, funcione muy bien, claro, pero funciona muy bien porque mientras que de media por alumno en un colegio en la Comunidad de Madrid o en Andalucía se están pagando, o el Estado está utilizando recursos por valor de unos 500 euros, en el País Vasco esos 500 euros se transforman en 900, casi el doble. Claro, así es mucho más fácil tener una mejor educación, tener una mejor sanidad, dar unas mejores prestaciones a los ciudadanos vascos, que nosotros nos alegramos, no estamos hablando de que no tengan esas percepciones o que no tengan esa calidad, ¿eh? Lo que estamos diciendo es que debe ser equitativo y sobre todo debe ser justo, y que el procedimiento de cálculo de ese cupo debe ser transparente. Y eso es lo que falla aquí, y por eso es una negociación política, y por eso nosotros queremos denunciar esta barbaridad, esta irregularidad y sobre todo esta falta de compromiso con el resto de los ciudadanos en España, ¿no? Que ahora mismo sale IZ con el PSC hablando también de la necesidad de tener una hacienda catalana. Un cuponazo, también quiere un cuponazo, claro. IZ y Esquerra Republicana y los partidos independentistas pues también quieren su cupo. El problema es que si la hacienda catalana tiene también su cuponazo, y la hacienda gallega tiene su cuponazo, y la hacienda andaluza, y la hacienda madrileña, y la murciana, pues entonces se quiebra el principio de solidaridad y por tanto aparecen las desigualdades. Y entonces no tendremos un país, sino que tendremos 17. Y esto es lo que nosotros entendemos que no es posible. Bueno, desgraciadamente ya tenemos 17. Desgraciadamente tenemos 17 maneras de educación. Desgraciadamente tenemos muchos 17. Hemos convertido a España en un reino de taifas, y esto es lo que hay que modificar, yo creo, y es lo que hay que embridar un poco, porque esto es el desmadre total. Sí, así es, pero yo lo que quiero decir es que efectivamente hay 17 comunidades autónomas que es verdad que las recoge la Constitución, y que yo creo que tienen razón de ser las 17 comunidades autónomas. Yo no creo que haya que cambiar el modelo autonómico. Lo que hay que hacer es que el modelo autonómico tenga corresponsabilidades entre todos, tenga unos principios de solidaridad entre todos, ¿no? Para que precisamente garantizar que los derechos y las libertades de cualquier ciudadano son las mismas. Yo creo que es verdad que hay comunidades autónomas que tienen sus singularidades y que deben de estar presentes y así deben de ser reconocidas, y lo son en la Constitución, y de hecho
es eficaz, yo creo, que haya competencias que el Estado en su momento cedió a las comunidades autónomas y que se estén gestionando desde la comunidad, porque se está gestionando bien, porque al final la mejor gestión es la que está más cerca del ciudadano. Y yo creo que eso es correcto. Y esas singularidades es normal que existan. Lo que pasa es que si se quiebra el principio de solidaridad, si el proyecto político no es el de la igualdad de los ciudadanos, pues entonces todo se gestiona de forma, vamos a decir, se produce de forma artificial, ¿no? Y se crea el artificio de que uno tiene 17 pequeños estados en vez de que uno tiene un estado con 17 comunidades autónomas, que es lo que recoge la Constitución y lo que nosotros creemos que debe ser. Claro, lo que pasa es que aquí las cosas no funcionan ni se distorsionan por una sencilla razón. Aquí el Partido Socialista y el Partido Popular, que son los que han estado gobernando durante todos estos años, resulta que se han apoyado en los vascos y en los catalanes para gobernar ellos, con lo cual unos por otros la casa sin barrer, y a todos les ha venido muy bien esta especie de pomada y esta especie de componenda donde nos están metiendo en un auténtico problema y nos están abocando al caos, porque lo de Cataluña, ahí lo tenemos, lo que está pasando, que es terrible el haber llegado hasta aquí, pero eso puede ser el germen de que ocurre en el País Vasco, que ocurre en otros sitios. De todas formas, yo por eso entiendo que el papel de Ciudadanos ahí es fundamental, porque en este momento yo os tendría que dar la enhorabuena precisamente por tener a todo el Congreso en contra. Porque como yo salgo por la calle, oigo y escucho, y entonces cuando veo a la gente digo, si estos señores tienen a todo el Congreso en contra, con las cantidades de disparates que están haciendo, quiere decir que tienen a los ciudadanos a favor. Por lo tanto, enhorabuena. Porque cuando se han puesto verdes, digo yo, mira qué bien van. Si ladran, es que cabalgan. Bueno, yo creo que en estos momentos yo tengo una mala noticia para el bipartidismo, ¿no? Y yo creo que ellos no se han dado cuenta, pero esto es un poco como, en fin, como la película aquella del Sexto Sentido, ¿no? No se han dado cuenta que están muertos y en algún momento pues se darán cuenta. Esa es la realidad. El bipartidismo está acabado. Esto es un fin de régimen, un fin de ciclo, un fin de proyecto, como queramos llamarlo, en el que dos partidos que se han ido alternando en el poder en España, apoyados precisamente cuando ha sido necesario porque no tenían mayoría suficiente en partidos nacionalistas e independentistas, esto se ha acabado. Se ha acabado. Yo creo que hay espacio y los ciudadanos están entendiendo que hay un nuevo proyecto y que debe haber un nuevo proyecto que sea un proyecto solidario, un proyecto en el que, insisto, con lo que decía antes, con las desigualdades, con las singularidades propias de cada comunidad autónoma, de cada región española, que nos enriquecen a todos, porque las singularidades y las especificidades de cada uno nos enriquecen al conjunto siempre. Hay que hacer falta un proyecto solidario donde, insisto, los derechos y las libertades de cada ciudadano sean iguales en todos los sitios. Y para esto hace falta volver a construir un nuevo proyecto. Hay que actualizar nuestra Constitución. Nosotros creemos que hay que actualizarla, no hay que dinamitarla, como quieren otros. Hay algunos que quieren dinamitar la Constitución, que quieren destruirla. Nosotros lo que queremos es actualizarla, ponerla al día. ¿Cómo? ¿Cuáles son los 4, 5, 6, 7 ejes fundamentales de ese cambio, de esa Constitución? ¿Hacia dónde iría? Bueno, pues primero hay un eje fundamental que tiene que ver precisamente con toda la regeneración democrática. Creemos que hay que hacer un proceso de regeneración democrática y en la Constitución también hay muchas cosas para hacer regeneración democrática. Por ejemplo, hacer una limitación de mandatos del presidente del gobierno. No parece razonable que se puedan prorrogar o que alguien pueda estar gobernando más de 8 años dentro del mismo partido, porque al final lo que acaba conduciendo, ya lo estamos viendo, siempre es a corrupción y a fenómenos de corrupción. Nosotros queremos limitar los aforamientos de la clase política, es decir, eliminar el aforamiento, que ese fuero que tenemos los diputados, y que los diputados seamos juzgados en nuestro tribunal ordinario como cualquier otro ciudadano. Es que cuando hablamos de derechos y libertades de los ciudadanos, hablamos de todos los ciudadanos, no de unos sí y otros no. La clase política no es distinta del resto de los ciudadanos. Yo llevo 2 años haciendo política. Hasta ahora era un ciudadano más que trabajaba, que tenía su empresa o que trabajaba por cuenta ajena con otras empresas, quiero decir, o que era autónomo. Es que esa es la realidad. Uno viene aquí a ocupar un espacio durante un momento y a partir de ahí luego pues volver a retirarse, ¿no? Y esto es lo que consiste, yo creo, la política. Entonces, regeneración democrática es un eje fundamental. Esa regeneración democrática tiene que ver con nuestras propias instituciones. El Senado hay que cambiarlo, hay que reformarlo. Nosotros no entendemos el Senado como esa Cámara de segunda lectura. Entendemos el Senado precisamente como el espacio donde las comunidades autónomas
deben de tener su representación y su propia negociación en esta solidaridad que estábamos hablando antes, de esas haciendas comunes, y por tanto el Senado yo creo que debe ser precisamente el que tenga el eje de vertebración territorial y no quitar, como está ahora mismo, esa segunda lectura. Creo que hay que reformar que la circunscripción única, como está en estos momentos. La ley electoral. Sí, bueno, pero la ley electoral se puede cambiar como ley electoral. Lo que pasa es que la Constitución española recoge que la circunscripción, la provincia sea la circunscripción, la base de la circunscripción. Nosotros creemos que eso es bueno, porque debe haber unas representaciones provinciales, pero también es bueno que haya otros métodos para que el resultado final de unas elecciones sea mucho más proporcional de lo que es en estos momentos. En estos momentos hay una sobrerepresentación de aquellos partidos que solo se presentan en una zona determinada, en una región determinada de España, respecto a aquellos que optan por representarse en todo el territorio. ¿Y eso se puede cambiar modificando la ley electoral o se tiene que cambiar modificando la Constitución? Hay que cambiar la ley electoral por un lado y la Constitución si queremos cambiar la provincia. Eso es fundamental. Totalmente. O sea, eso, vamos a ver, es que es algo además de locos. El que dos partidos que lo único que pretenden es cargarse a España, a la vista está. Por lo menos uno ya sin antifaz. El otro a lo mejor está un poco todavía emboscado. Pero vamos, que justamente esos sean los que tienen una representación absolutamente desproporcionada. Es que es un disparate. Sí, bueno, por eso es que la ley electoral está así diseñada y por tanto hay que cambiarla. Pero eso es una modificación. En estos momentos, a petición además de Ciudadanos, pero es verdad que con la participación de todos los grupos, hay una comisión en estos momentos abierta en el Congreso de los Diputados para estudiar una ponencia de ley para cambiar la ley electoral, que es la LOREG, y bueno, ahí estamos trabajando. Hay diferentes fórmulas, hay que ver cómo queremos cambiar la ley electoral, hay diferentes alternativas y en estos momentos se está negociando cuál va a ser ese cambio y esperemos que eso salga adelante, porque ya será un buen avance. Pero también habría que modificar temas de la Constitución, lo que le decía antes, en cuanto a las circunscripciones, ¿no? Y hay más cambios dentro de la Constitución que tenemos que hablar. Está el tema de las diputaciones. Yo creo que la Diputación... La Diputación nosotros creemos que debe de modificarse, porque hasta ahora se ha demostrado que las Diputaciones son básicamente espacios clientelares de los políticos que llevan toda la vida, y yo creo que Galicia es el ejemplo de diputaciones donde además se ha perpetuado el presidente de la Diputación de padres a hijos. O sea, esto es alguna cosa que no se entiende. Y yo aquí se suelen heredar esas cosas. Bueno, pero eso es... Las alcaldías heredan a claro, pero eso es una anomalía democrática. Eso es una anomalía democrática. Sí. O sea, cuando en un país moderno, cuando en un país democrático, cuando en un país con libertades se heredan las diputaciones o se heredan las alcaldías, creo que significa que hay algo que cambiar. Claramente, si nuestra ley permite que eso suceda, es que hay que cambiar algo. Y en cuanto al grandísimo número de ayuntamientos, que no tiene sentido ninguno, ¿eso también lo contempláis? Bueno, nosotros dentro del programa electoral sí llevamos que entendemos que hay ayuntamientos que precisamente para hacerlos más eficaces, pues pueden juntarse, ¿no? en comunidades de ayuntamientos que al final... ¿No sería necesaria una nueva ley de planta? Porque si esperamos a que los ayuntamientos digan, espérate que nos unimos, va a ser que no por nada, sino porque no depende de los ciudadanos del ayuntamiento, depende de los políticos del ayuntamiento. Sí. Claro, nadie va a querer dejar de ser concejal, sobre todo cuando esté ganando un dinerito. Bueno, hay espacios en los que hay otros países en los que esto se ha hecho. Yo quiero recordar que España es el único país de Europa donde no se ha hecho una reformulación municipal, ¿no? En los últimos 100 años. Esto se ha abordado en Alemania, se ha abordado en Francia, se ha abordado en Italia, y en España parece que nos cuesta. Probablemente ese sea el motivo del por qué no se hace, y desde luego nosotros creemos que por lo menos merece la pena estudiarlo, ver, porque al final son mejoras para los propios ciudadanos. Si sobran políticos en este país, pues sobran, pues habrá que quitarlos. Igual que cuando hay una crisis, desgraciadamente, pues hay empresas que tienen que cerrar, y oye, no pasa nada, los políticos tenemos que entender que estamos aquí de paso, para servir a la sociedad, para dar un servicio a los ciudadanos, no como un método de desarrollar una carrera y un puesto de trabajo de forma permanente. Esto no es así, y yo creo que eso es otra de las perversiones que ha traído nuestra democracia, o que
estando bien pensada, no se ha aplicado de forma efectiva. Sí. En este caso, y volviendo a españoles de primera y españoles de segunda, funcionarios de primera y de segunda, una aportación muy buena tuya en las Cortes, hablando precisamente de esto. ¿Por qué hay esa diferencia salarial tan incomprensible entre gente de Mossos de Escuadra, por ejemplo, y Guardia Civil y Policía Nacional? Bueno, pues por una razón sencilla, porque cuando se desarrollan estas policías autonómicas, que está bien que se desarrollen, nosotros no creemos que no deban de existir, a mí me parece bien que existan, hay que ver cómo coexisten dentro del modelo global y eso también hay que hablar de ese modelo, ¿no? Pero la realidad es que cuando se crean en el modo de competencia, y entonces para competir con la Policía Nacional y con la Guardia Civil lo que se hace es primarlas, dotarlas, pagarles más. ¿Qué se consigue con eso? Pues se consiguen dos cosas. Por un lado, que se desequilibren los modelos en los que por igual trabajo hay diferente salario, lo cual es algo que a todas luces va contra la equidad y contra la igualdad, de la que hablábamos antes, pero también yo creo que se consigue otra cosa, que es al final también fidelizar, y ya hemos visto lo que ha pasado con los Mossos en estos últimos meses, ¿no? O sea, que la cúpula policial al final esté fidelizada a un proyecto y no al servicio de los ciudadanos y de la sociedad. Entonces, esto no puede ser, y yo creo que la manera de corregirlo, en primer lugar, es equiparar el salario de la Guardia Civil y la Policía Nacional, y para eso nosotros creemos, con nuestros números, con las cifras que tenemos, que probablemente no son muy ajustadas, porque eso solo lo puede saber el Ministerio. Creemos que esto está en torno de los 1.500 millones de euros, y nosotros lo que entendemos que no se puede hacer de golpe, porque es mucho dinero, sí, pero creemos que se debe hacer en esta legislatura, creemos que se debe hacer en 3 años, y nuestro compromiso, el compromiso de Ciudadanos, está en que esta equiparación salarial se produzca en los 3 próximos años, 2018, 2019 y 2020, a un ritmo de 500 millones cada año, para cubrir esos 1.500. Y vamos a comprometer la aprobación de los presupuestos del año 2018 a que estos 500 millones de euros estén en las partidas presupuestarias que traiga el ministro de Hacienda para ser aprobado como presupuesto. Es decir, si vosotros en este momento, que sois socios preferentes, podríamos decir, del Partido Popular, no os aceptan esto que tú estás proponiendo encima de la mesa, ¿no apoyáis los presupuestos desde el 2018? Sí, es así. Bueno, primero nosotros no somos socios. Nosotros lo que somos, lo que hemos hecho nosotros es precisamente dar estabilidad a España, porque quiero recordar que si nosotros no hubiéramos apoyado la investidura a cambio de una serie de cosas, que son más de 150 medidas muy concretas que el Gobierno debe de ir desarrollando, de las cuales ya ha desarrollado un 25%. Llevamos un solo año de legislatura, con lo cual entra más o menos dentro del promedio de lo que teníamos calculado que debía hacerse, pues no hubiéramos apoyado esa investidura. Pero es que si no lo hubiéramos hecho, hubiéramos sido condenados a unas terceras elecciones. Quiero recordar, que parece que la gente se olvida, y ha pasado solo un año, de que justo hace un año, por Navidad, estábamos pensando que íbamos a votar el día de Navidad, o el día de Nochebuena, no recuerdo ya si era el 24 o el 25, ¿no? Y que eso no se hizo precisamente porque nosotros apoyamos esa investidura para dar estabilidad a España. Eso es lo que ha hecho que en este año España haya podido crecer, podamos hablar de que la crisis la vamos dejando atrás, podamos hablar de que salimos de esa senda de déficit excesivo en el que Europa nos marca y nos constriñe qué cosas podemos hacer con nuestra propia economía y con nuestro endeudamiento, y eso ha sido posible gracias a que Ciudadanos apoyó esa investidura. No lo apoyó por nada, lo apoyó a cambio de esas 150 medidas que nosotros exigimos al Gobierno que cumpla. Por cierto, que dentro de esas 150 medidas hay algunas que ya sabemos que el señor Rajoy no quiere cumplir. Y esto pues tampoco nos extraña, porque nuevamente pues el señor Rajoy falta la palabra, ya no solo que le da a todos los ciudadanos cuando incumple sus promesas electorales, sino en este caso de un acuerdo que firmó con Ciudadanos, que selló con Ciudadanos y que no cumple, como por ejemplo la limitación de mandatos, que es algo que él no quiere hacer, o como por ejemplo la eliminación de los aforamientos, cosa que tampoco quiere hacer. Y podía ser relativamente fácil hacer eso, ¿no? Porque está en su mano. Está en la limitación de aforamientos, está en la mano del Gobierno hacer. Bueno, la limitación de mandatos es una modificación que nosotros le hemos dicho que tiene que hacer, que es una modificación en la ley de Gobierno, que lo único que pone, igual la ley de Gobierno es una ley que lo que regula es quién puede ser presidente del
gobierno. Es decir, la ley de gobierno dice que para ser presidente del gobierno, pues alguien debe tener más de 18 años, que no debe de haber perdido la capacidad de ser elegible o elegido en el sufragio, es decir, de una serie de condiciones. Pues bueno, simplemente añade una condición más en esa ley de gobierno que diga que no puede ser elegido presidente si lo ha sido durante los anteriores 8 años. Es así de sencillo. Modificación de la ley de gobierno. Los aforamientos es un poco más complicado, pero también se pueden eliminar los aforamientos. No hay ningún problema para eliminarlos. Legal, quiero decir, ¿no? Entonces, bueno, nosotros creemos que estos son dos ejemplos de cambios que favorecerían precisamente ir acabando o medidas de regeneración y de lucha contra la corrupción que son auténticamente esenciales en estos momentos en este país. Y sí, en la otra parte, nosotros comprometeremos el presupuesto si no están esos 500 millones de euros para equiparación salarial. Para la policía y para la Guardia Civil. Bueno, ya va siendo hora, porque me parece que llevan desde el 2009, ¿no? Bueno, llevan 30 años con esto. 30 años con esto. Lo que en el 2009 el señor Rajoy llevó este punto en su programa electoral. En el año 2009. Es verdad que en el año 2009 no ganó, no ganó, pero cuando él ganó en el año 2012 también lo llevaba en su programa electoral. En el año 2009 se comprometió en un debate televisivo con un guardia civil a que él, cuando fuera presidente del gobierno, esto lo pondría en marcha. Bueno, pues no lo ha puesto en marcha y ya lo hemos visto. Pero bueno, ha tenido que llegar Ciudadanos para obligarle al gobierno a poner esto encima de la mesa y a cumplir, no eso, promesa electoral, sino la realidad del compromiso que yo creo que todos los españoles tenemos con nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que sin duda han demostrado una vez más, en este caso en Cataluña, que han estado a la altura de lo que el Estado le exigía y desgraciadamente quizás muchos de sus dirigentes son los que no han estado a la altura. Empezasteis hace 11 años en Cataluña, hace 2, 3 dais el salto a la política nacional y en este momento, ¿cuáles son las perspectivas que tenéis? Bueno, nuestras perspectivas significan siempre lo mismo, que es trabajo y compromiso, ¿no? Nosotros lo que hacemos es trabajar y comprometernos con los ciudadanos, escucharles básicamente, que es el objetivo primero que debe de tener un político, escuchar cuáles son las demandas de los ciudadanos y poner encima de la mesa soluciones. La manera de llegar a esas soluciones, creo que esto sí que es una novedad, es negociando. Y yo creo que somos el único partido que desde hace 30 años pues llega a las instituciones y es capaz de negociar. Y yo creo que las cosas que Ciudadanos ha conseguido con 32 escaños en el Congreso de los Diputados están muy por encima de lo que nadie podía pensar, precisamente por la capacidad de negociar y de llegar a acuerdos, ¿no? Y capacidad de forzar las cosas. Claro, cuando uno, en ese bipartidismo del que yo decía antes, caduco y que no tiene sentido, la posición siempre es no al otro, pues nunca se llega a acuerdos. ¿Qué deja al partido de gobierno si necesita algún apoyo? Pues lo único que le deja es la posibilidad de apoyarse en estos partidos nacionalistas. Quiero decir que la culpa al final, si lo pensamos bien, no es tanto los partidos nacionalistas, que han aprovechado su momento sin duda alguna, como de los dos grandes partidos que no han sido nunca capaces de ponerse de acuerdo poniendo o anteponiendo los intereses de todos los españoles a los intereses de su partido. Y esta es la realidad. Yo creo que esto es lo que los ciudadanos ha llegado a un momento en que ya se han cansado de esto y lo que están demostrando, por lo menos es lo que se está viendo hoy en día en las encuestas, es que... Claro, porque eso que se oía tantas veces, tan frecuentemente en épocas electorales, de decir, bueno, pues yo voy a votar por responsabilidad, yo voy a votar con la mano en la nariz, yo voy a votar porque no me queda más remedio, y de repente ahora surge una opción que dices tú, oye, ¿sabes lo que te digo? Pues mira, que me está ilusionando. Oye, pues que yo creo que esto, por lo menos voy a votar hasta con una sonrisa. Digo, venga, adelante, porque es que las cosas se pueden hacer de otra manera. Claro, ¿por qué nos vamos a resignar a que sea siempre lo mismo, si no es uno es otro, y en comandita todos con los nacionalistas de turno para sacarle tajada al país, para saquear el país y para exprimir a España? Bueno, yo creo que... Pobre España. Claro, es que al final la ilusión es algo básico, ¿no? Si no hay un proyecto que ilusione, pues acaban apareciendo cosas como los nacionalismos o los independentismos, que lo que quieren es romperlo. ¿Por qué? Porque no hay un proyecto ilusionante para todos. Alguien quiere irse de un sitio donde está ilusionado, donde está contento. Nadie se quiere ir de un sitio donde está contento. La gente se quiere ir de los sitios donde está descontento.
pero donde uno está contento nadie se quiere ir. Entonces hay que hacer un proyecto que ilusione a todos los españoles, y evidentemente el Partido Popular y el Partido Socialista no son capaces de hacerlo, no han sido capaces en 40 años, no vamos a pensar que van a ser capaces mañana, ¿no? Insisto, porque han antepuesto siempre sus prioridades de partido a las necesidades de los españoles, y por tanto han sido capaces de negociar y de hablar, y esto es lo que nos ha traído hasta aquí. Nosotros queremos poner ese proyecto de ilusión, y efectivamente hay muchos sitios donde, como tú bien dices, Cataluña, ¿alguien piensa que en Cataluña Ciudadanos no es el voto útil? ¿Hay alguien que piensa que en Cataluña el voto útil no es Ciudadanos? Cuando en Gerona o en Lérida, en estas elecciones, alguien vaya a depositar su voto, ¿alguien piensa que un sitio donde el Partido Popular no va a sacar, o el Partido Socialista, ningún escaño, no es Ciudadanos el voto útil? Es que esa es la realidad. Sí, yo creo que eso está muy claro. Lo que pasa es que me cuesta mucho entender, por ejemplo, antes de ayer, unas declaraciones que venían en el periódico de miembros del Partido Popular, ¿no?, que decían, no, nosotros daremos nuestro apoyo a Arrimadas siempre que se lo dé antes y Z. Entonces, esto es un poco un disparate. Bueno, estos son los disparates propios del Partido Popular y del Partido Socialista, que no dejan de ser más que eso, ¿no? El Partido Socialista, en este caso, yo creo el Partido Socialista catalán, bueno, pues al final siempre ha navegado con un pie en dos barcas, ¿no? Y el problema es que, claro, cuando hay que significarse, como cuando en estos momentos hemos tenido este golpe a la democracia que hemos visto, pues claro, esas posiciones de estar navegando siempre entre dos aguas, pues claro, esto es como cuando uno tiene ese pie entre dos barcas, se van abriendo y separando las barcas, y claro, al final uno se cae al final, cuando te caes al agua, sí, te tienes que subir en una barca o en la otra, en las dos al mismo tiempo no puedes. Entonces vamos a ver dónde se quiere subir el Partido Socialista catalán en estos momentos. ¿Creéis en este momento que le puede dar el voto a Inés Arrimadas siempre y cuando gane Inés Arrimadas? Inés Arrimadas ha dicho clarísimamente, yo le doy mi voto a IZ si gana IZ. No hay problema. Claro, él lo darán. Hemos dicho que tiene todo el sentido del mundo que ante este desafío aquel partido, aquel líder de aquel partido constitucionalista que más votos saque, pues sea el que tenga el apoyo de todos los demás. Y nosotros lo decimos sin complejos. Es curioso que en otras elecciones había otros que siempre demandaban esto, pero ahora no. Ahora el señor Iceta dice que yo, aunque quede quinto, que es la posición que tiene en estos momentos el Partido Socialista de Cataluña, aunque quede quinto, tengo que ser yo el presidente. Hombre, yo creo que esto es una broma. Y de bastante mal gusto. ¿Cómo ves Galicia, Miguel? Bueno, yo creo que Galicia es una comunidad que ha estado siempre gobernada por un partido, ¿no? Y yo creo que esto, ya hemos hablado de lo que significa que alguien haya estado gobernado durante un partido y que se perpetúen en las instituciones y que acabe siendo algo que se hereda, una institución, ¿no? Yo creo que Galicia está en una anomalía democrática, como por otra parte lo está a lo mejor Andalucía también, ¿eh? O sea que, quiero decir, España está llena de anomalías democráticas, cosas en donde nunca pasa nada, donde no hay cambio, pero claro, al final gobiernan aquellos que votan los ciudadanos. Entonces yo creo que aquí hay una anomalía que es difícil de entender, insisto, igual que en Andalucía hay otra, pero en el otro signo, ¿no? Y yo creo que es momento de cambiar esto, y ha llegado el momento en que esto no pueda seguir así. Desde nuestra perspectiva, al final los ciudadanos son los que eligen, los que votan, y esa es la grandeza del sistema democrático, ¿no? Pero nosotros, ante lo que está pasando en España, ante lo que está pasando en Cataluña y ante lo que pueda pasar en otros sitios, lo que queremos siempre es poner un programa nacional, un programa en el que todo el mundo cabe, en el que cabemos todos, con nuestras singularidades, con nuestras diferencias, pero en el que cabemos todos, con igualdad para todos, con libertad para todos y con obligaciones para todos las mismas, ¿no? Y ese es el proyecto nacional que Ciudadanos quiere poner encima de la mesa. Pues te agradezco muchísimo que hayas venido hasta aquí, ¿eh? Te agradezco muchísimo que estés en Ferrol, y además te recomiendo que otro día vengas, pero con más tiempo, porque Ferrol es una ciudad que hay que ver, los alrededores también, que son maravillosos, es una ciudad impresionante, te va a encantar, pero por lo menos ven con por lo menos 2 o 3 días, un fin de semana, claro, ¿eh? Y te agradezco que hayas estado aquí
aquí en el Toro, hablando tan claro como sueles hablar siempre. Pues muy bien, pues nada, muchísimas gracias a vosotros. La verdad es que ha sido un placer estar aquí con vosotros, compartir este tiempo y desde luego este entorno y esta ciudad que es maravillosa. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes y ya saben, hasta el próximo miércoles, pues es que quieren estar con nosotros.